Angela Merkel es algo así como el rey Arturo de la política. Ahora que se jubila, parece que Europa entera va a quedar huérfana. ¿De verdad podemos imaginarnos un futuro sin Merkel? Muchos de los que veáis este vídeo ni siquiera tendréis recuerdos políticos de cómo era Europa antes de Merkel. Hablamos de una de las líderes democráticas que más tiempo ha durado en el cargo, 16 años. Durante su carrera como canciller alemana, Merkel ha conocido a 4 presidentes de los Estados Unidos distintos, y dentro de Alemania solo hay otro político que haya durado tanto tiempo como canciller. Hablamos de Helmut Kohl. Pero no solo eso. Además, Angela Merkel deja su cargo con una popularidad envidiable. El 76% de los alemanes todavía confía en ella, pese a llevar tantísimo tiempo en el poder. Y según todas las encuestas, es la líder mundial mejor valorada en el resto de países. Dicho de otra forma, que puede gustarnos más o menos Angela Merkel, pero hay algo indudable. Nuestros hijos la van a estudiar en los libros de texto. Así que la comparación parece obvia. ¿Estamos ante una nueva Margaret Thatcher? Vale, a lo mejor nunca os lo habíais planteado, pero os aseguro que dentro del equipo de VisualPolitik hemos tenido esta discusión millones de veces. Y si lo pensáis, tiene sentido. Tanto Merkel como Thatcher fueron las primeras mujeres en presidir sus respectivos países. Ambas militaban en partidos de centro-derecha, ambas ganaron varias elecciones y ambas se consolidaron como grandes líderes mundiales. La diferencia es que Thatcher siempre tuvo un perfil algo más polarizante. En el caso de Merkel podemos decir que todo el mundo, desde la izquierda hasta la derecha, la quiere. El problema es que todos la quieren como amiga. 26 de septiembre de 2021. Los socialdemócratas se imponen por poco a la alianza de Angela Merkel en las históricas elecciones alemanas. Habéis oído bien. Cuando Margaret Thatcher dejó el poder, los británicos volvieron a elegir un candidato de su mismo partido, el conservador John Major. Sin embargo, Merkel no ha conseguido que su sucesor vuelva a ganar las elecciones. Entendedme, no es que los alemanes estén del todo decepcionados con ella, pero digamos que han tenido suficiente con 16 años de democracia cristiana. En este vídeo vamos a repasar las principales luces y las principales sombras de Merkel. ¿Qué ha hecho mal esta mujer? ¿O qué no ha hecho tan bien? ¿Cuál es el legado de Angela Merkel? ¿Cómo la vamos a recordar? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes dejadme que os hable del nuevo canal en el que colabora VisualPolitik. Si lo hubiera sabido. En este canal y de la mano de Mutuactivos vais a descubrir todos los secretos del mundo de las finanzas. Por ejemplo, cómo podemos proteger nuestros ahorros utilizando los mercados financieros. O qué es eso de la inversión en ESG. O cómo podemos invertir en megatendencias. Todas estas preguntas y muchas más se responden en Si lo hubiera sabido. Esperamos que os guste y que lo disfrutéis. Y ahora sí, vamos a ver un poco de historia. No toques lo que funciona. Para entender bien el legado político de Merkel, tenemos que entender la herencia que le dejó el anterior canciller alemán. Hablamos del socialdemócrata Gerhard Schröder. Y sí, el nombre os va a sonar a muchos, sobre todo a los que seáis veteranos seguidores de VisualPolitik, porque en este canal hemos hablado bastante de este señor, y normalmente para mal. Porque sí, mis queridos amigos de VisualPolitik, Schröder fue el canciller de Alemania y después ha estado trabajando para la gasística rusa Gazprom. Pero seamos honestos, aunque Schröder sea actualmente el hombre de Putin en Europa, hay que reconocer que no fue un mal canciller para Alemania. Uno de sus grandes logros fue la Agenda Social 2010, una especie de macroreforma laboral pensada para que Alemania saliera de la crisis en la que estaba. Hablamos de principios del siglo XXI. Por aquel entonces, Alemania estaba considerada como el enfermo de Europa. El paro estaba por encima del 8%, así que la reforma laboral de Schröder incluía grandes liberalizaciones, flexibilización de las medidas, flexibilización de las formas de contrato y todas esas cosas que suelen enfadar a los sindicatos. Esta vez no fue distinto. La oposición a la que se enfrentó Schröder fue tan bestial que en el año 2005 perdió una moción de censura. Sí, amigos de VisualPolitik, la reforma laboral alemana le costó nada menos que el cargo al señor Schröder. Así es como en el año 2005 Alemania celebró elecciones anticipadas, y así es como entra en escena la protagonista de este vídeo. 11 de octubre de 2005. Merkel se convierte en la primera mujer canciller de Alemania. Y diréis, ¿qué ocurrió nada más Merkel llegó al poder? Pues que todo este paquete de reformas laborales que acababa de aprobar el anterior gobierno empezó a surtir efecto. ¿No me creéis? Pues echad un vistazo a esta gráfica.
Como podéis ver, el primer año tras la aprobación de la Agenda Social 2010, el desempleo llegó a su pico. Pensadlo así, las reformas no actúan inmediatamente, pero a partir del año 2005 el paro empieza a bajar. Dicho de otra forma, Schröder sufrió la parte mala de hacer políticas impopulares, que es... pues que son políticas impopulares. Merkel, sin embargo, se quedó con la parte buena, y es que esas políticas muchas veces funcionan. Pero no solo eso, pensadlo bien, la economía alemana es una de las más diversificadas del mundo. Alemania tiene miles de casos como este. Alemania cuenta con miles de empresas medianas que son líderes en su nicho de mercado. En muchos casos no hablamos de empresas famosas, pero, por ejemplo, ¿alguna vez os habéis planteado quién fabrica las suelas de los zapatos que lleváis ahora mismo? Pues muy probablemente la suela de goma de vuestro zapato esté fabricada con una máquina fabricada por una empresa que se llama Desma. No la conocen ni en su casa, pero dentro de su nicho es el líder mundial. Y esto, combinado con las políticas laborales de Schröder, llegó a que Alemania sobreviviera a la gran crisis financiera de 2008 mucho mejor que ningún otro país. ¿Y quién gobernaba Alemania por aquel entonces? Exacto, Angela Merkel. Por supuesto que con esto no queremos quitarle todo el mérito. El hecho de no tocar lo que ya funciona es algo digno de aplauso, pero no solo hablamos de economía. En realidad, otra de las grandes apuestas de Merkel fue la política energética. Veréis, desde los años 80, Alemania es uno de los países más antinucleares del mundo. Y de hecho, el canciller Gerhard Schröder, como buen izquierdista, quería cerrar todos los reactores nucleares del país. Como os podéis imaginar, Merkel, como buena derechista, estaba totalmente en desacuerdo. Atentos a lo que decía en el año 2009. 22 de septiembre del 2009. Merkel a la defensiva sobre la energía nuclear. Angela Merkel, la canciller alemana, está haciendo campaña para revertir la decisión de eliminar la energía nuclear antes de 2021 si su opción de coalición de centro-derecha llega al poder. Sin embargo, eso es lo que defendía en 2009, porque 2 años más tarde Japón sufrió el accidente de Fukushima. Y ya sé lo que estaréis pensando muchos, pero ¿qué tiene que ver Japón con Alemania? Pues si nos vamos a los detalles técnicos, en realidad muy poca cosa, pero como ya sabéis, los detalles, la ciencia y los datos importan bastante poco en política. Para el año 2011, ser pronuclear en Alemania era totalmente impopular. ¡Atentos! 26 de marzo de 2011. Cientos de miles de personas protestan contra la energía nuclear en toda Alemania. Sí, amigos de VisualPolitik, así es como Merkel pasó de defender la energía nuclear a anunciar el cierre de las nucleares lo antes posible. Hoy en día, Alemania ha apagado ya casi todos sus reactores nucleares. A día de hoy solo quedan 6. En este caso, hablamos de una política que ha sido muy popular, pero que, como muchas políticas que son muy populares, ha tenido unas consecuencias catastróficas. Por un lado, al dejar la energía nuclear, Alemania ha tenido que quemar más carbón que nunca. Segundo, Alemania ha tenido que recurrir al gas natural que viene ¿de dónde? De Rusia. De todo esto hemos hablado en profundidad en muchos otros vídeos de VisualPolitik, pero en líneas generales podríamos definir la política energética de Alemania como el populismo tranquilo. Sí, es cierto, Merkel siempre ha sido honesta y nunca ha dado grandes discursos pasionales, pero en muchos casos se ha dejado guiar más por las encuestas de opinión que por los datos científicos. Pero de nuevo, por suerte para Merkel, las consecuencias de su política energética no las sufrirá ella, sino que las sufrirá su predecesor. ¡Atentos! 20 de septiembre de 2021. Los hogares alemanes se enfrentan a una subida del 11,5% en la factura del gas. Pero ese es tema para otro vídeo, porque ahora vamos a centrarnos en otro aspecto fundamental de Angela Merkel, su papel en la política internacional. ¡Vamos a verlo! El arte de hacer acuerdos. Para entender bien a Merkel tenemos que entender un concepto muy importante en política, el llamado capital político. El capital político es la credibilidad que tiene un líder frente a otros votantes o otros líderes. Esta credibilidad se puede invertir para tomar decisiones más o menos arriesgadas o para persuadir a otros políticos para llegar a acuerdos. Pues bien, podríamos decir que Angela Merkel es la Jeff Bezos del capital político. Por ejemplo, tenemos el caso de la eurocrisis del año 2011. ¿Recordáis que Alemania era uno de los países que había salido mejor parado de la crisis financiera? Por hacer una comparativa, cuando España estaba superando el 26% de paro, Alemania estaba, atentos, en el 2,4%.
varios años, los países del sur de Europa eran conocidos como los PIGS, acrónimo de Portugal, Italia, Grecia y España. Estos 4 países necesitaban financiarse, pero los mercados exigían intereses altísimos porque no se fiaban de que podrían recuperar las deudas. Así que solo tenían una alternativa: pedir ayuda a la Unión Europea. ¿Y cuál es la economía más grande de Europa? Que además estaba en una de las mejores situaciones. Exacto, Alemania. ¿Y quién era la canciller alemana en aquel momento? Exacto. 9 de octubre de 2012. Los manifestantes se concentran mientras Merkel expresa su apoyo a la Grecia afectada por la austeridad. Y así es como nació la leyenda de Merkel, la campeona de la austeridad. Y diréis, ¿pero qué significa esto de la austeridad? Pues básicamente Merkel estaba dispuesta a prestar el dinero a los países del sur de Europa con intereses muy bajos. Ahora bien, exigía que estos mismos países se comprometieran a devolverlo, y para eso tenían que demostrar que iban a recortar gastos. Sí, es algo muy loco, pero como os podéis imaginar, esto son medidas muy impopulares, porque ningún político quiere tener que despedir a funcionarios, por ejemplo. Y así es como, de la noche a la mañana, todos los europeos nos encontramos con cientos de caricaturas de Merkel, como esa malvada alemana estricta que quiere obligar a los pobres políticos españoles y griegos a apretarse el cinturón. Y diréis, ¿de verdad llegaron a aceptar la austeridad los PIGS? Pues sobre el papel, sí. Ahora bien, en realidad hay muchos matices que hacer por aquí. Por ejemplo, España se comprometió a hacer recortes a la vez que hacían cosas como esta. 15 de junio de 2013. Madrid 2020 presenta su candidatura olímpica en Suiza. Habéis oído bien. Mientras España prometía que no iba a derrochar más dinero, Madrid quería organizar nada menos que unos Juegos Olímpicos que, como todo el mundo sabe, son del todo menos baratos. Que, por cierto, iban a ser los Juegos Olímpicos de 2020, los que casi arruinan a Japón, así que menuda bala esquivó España. En cualquier caso, ¿de verdad consiguió Merkel seducir al sur de Europa con la austeridad? Pues de nuevo, sí y no. Algunos países como Portugal sí que han seguido a su manera la receta merkeliana. Grecia, con muchas comillas, ha aplicado algunos recortes, pero ni España ni Italia han llegado a abrazar esa dichosa austeridad. Dicho de otra forma, que al final, la Europa rica terminó haciendo una transferencia de capital sin casi condiciones. La pregunta es, ¿hizo un buen acuerdo Merkel? ¿O tal vez podría haberle sacado más partido a su capital político? Todo esto lo dejamos a la opinión de cada uno, pero lo cierto es que esta no ha sido la única gran crisis liderada por Merkel. ¡Atentos! 2 de agosto de 2016. El número de refugiados solicitando asilo en Europa se eleva al récord de 1,3 millones en 2015. La guerra de Siria se saldó con millones de refugiados llamando a las puertas de Europa, y así es como se inició uno de los debates más intensos de la Unión Europea. ¿Hasta qué punto se puede aceptar a tanta gente que viene sin trabajo y con una cultura tan distinta? En este caso, Merkel sí que lo tenía claro. 23 de abril de 2018. Angela Merkel defiende que Alemania acepte 10.000 refugiados de Naciones Unidas. En esta crisis, Merkel se tuvo que enfrentar a todos los países del este de la Unión Europea, pero también dentro de Alemania se encontró con muchos sectores que no estaban tan a favor de aceptar a los refugiados. Llegó a tener críticas incluso dentro de su propio partido. Pensadlo bien, hablamos de miles de refugiados a los que de repente hay que darles de comer, ponerles una casa y enseñarles el idioma para que puedan integrarse. Ya sabéis que aquí en VisualPolitik siempre hemos sido muy partidarios de la inmigración, pero las cosas como son. La crisis de los refugiados tiene muchísimos matices y es lógico que mucha gente se opusiera. De hecho, podría decirse que la postura de Merkel fue el empujón que necesitaba la extrema derecha alemana para entrar en el Parlamento. Y desde entonces, Alternativa por Alemania es uno de los partidos más importantes del país. En cualquier caso, hay que reconocer que en este caso, Merkel defendió sus principios y consiguió que muchos otros países de Europa siguieran sus pasos. La pregunta es, ¿de verdad estaba siguiendo sus principios? ¿O tal vez simplemente estaba siguiendo las encuestas de opinión? Pues ahora mismo lo vamos a ver. ¿Por qué Merkel no es Thatcher? Ya sé lo que estaréis pensando muchos, llevamos varios minutos hablando de Merkel y todavía no hemos mencionado el coronavirus. Exacto, el broche de oro de la administración de Merkel ha sido su gestión en la pandemia del coronavirus. Y diréis, pero ¿por qué?
porque si nos fijamos en los números de Alemania, veremos que, a ver, no es que sean especialmente malos, pero tampoco son especialmente buenos. Hay muchos otros países como Taiwán o Corea del Sur que lo han hecho muchísimo mejor. Sin embargo, en un momento donde casi ningún líder europeo ha dado la talla, Merkel parecía ser la única que tenía una estrategia clara. No solo eso, ha sido uno de los pocos casos de auténtica honestidad que hemos visto. Cuando ha tenido que dar malas noticias, no ha dudado ni un momento. Y vamos a reconocerlo, todo esto dibuja una personalidad y un estilo de liderazgo envidiables. Y eso es precisamente lo más destacable de Angela Merkel. ¿Queréis un modelo para seguir en vuestra vida? Pues imitad a Merkel. Pero la auténtica pregunta es, personalidad aparte, ¿cuál ha sido el gran proyecto político de Merkel? Y aquí es donde es inevitable entrar de nuevo en el terreno de las comparaciones. Ya sé que las comparaciones son odiosas, pero a veces son necesarias. Y ahora es cuando toca poner el perfil de Angela Merkel al lado del perfil de Margaret Thatcher. La primera gran diferencia es que Margaret Thatcher nunca tuvo que gobernar en coalición. Durante los 11 años que duró su administración, Thatcher tuvo manga ancha para decidir por sí sola. Merkel, sin embargo, nunca ha gobernado en solitario. Primero se tuvo que aliar con los socialdemócratas, después con los liberales y después con los socialdemócratas de nuevo. Dicho de otra manera, que no le ha quedado más remedio que hacer muchas concesiones. Pero la pregunta sigue siendo, ¿qué principios tiene Merkel? Quiero decir, podemos criticar muchas cosas del legado de Thatcher, pero todos sabemos cuáles eran sus principios y sus líneas generales, y los defendió hasta el final. En el caso de Merkel, es que es casi imposible entender cuál era su proyecto político. Por ejemplo, en el año 2015, Merkel decía esto de los refugiados. Si Europa falla en la cuestión de los refugiados, entonces no será la Europa que deseamos. Angela Merkel, 31 de agosto de 2015. Sin embargo, esto es lo que decía la misma Angela Merkel 5 años antes. Atento. 17 de octubre de 2010. Angela Merkel, el multiculturalismo alemán ha fracasado estrepitosamente. Y ya sé lo que me diréis muchos. A ver, Fonseca, que todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión. Y sí, es cierto. La pregunta es, ¿hablamos de un cambio de opinión o de un intento de contentar a los votantes? Algo parecido nos encontramos con su política energética. Cuando Merkel se presentaba a sus primeras elecciones, su partido defendía mantener las centrales nucleares. Pero bastaron unas pocas manifestaciones y unas encuestas de opinión para que de un día para otro, Merkel anunciara el cierre de todos los reactores. Y no creáis que hablamos de un tema menor. Sin energía nuclear, Alemania tiene que depender aún más del gas natural. Y como ya sabéis, si seguís VisualPolitik, casi todo ese gas natural viene de la madre Rusia. Es más, ¿recordáis a Gerhard Schröder? Decíamos que no se puede entender a Merkel sin entender a Schröder. Y lo cierto es que la carrera de estos dos políticos ha ido siempre de la mano. Porque justo ahora, en el año 2021, los intereses de Schröder, que trabaja para Gazprom, y los de Merkel se han vuelto a juntar. 10 de septiembre de 2021. Gazprom anuncia que el gasoducto Nord Stream 2 hacia Alemania está terminado. Por cierto, que si queréis conocer todos los detalles de este proyecto, tenéis un vídeo donde hablamos del Nord Stream 2 con todos los detalles, os lo dejo en la descripción. Y ya os digo desde aquí que dudo mucho que los ucranianos tengan mucho cariño hacia Merkel. Más bien todo lo contrario. El Nord Stream 2 ha hecho que Alemania y que toda Europa dependa aún más de Rusia y de la espalda a Ucrania. Y todo ello por una política energética que no estaba respaldada por ningún dato científico, tan solo aritmética política y aritmética parlamentaria. Dicho de otra forma, no podemos negar que Merkel ha tenido un carisma y una capacidad de adaptarse a los acontecimientos digna de aplauso. Ahora bien, ¿realmente ha tenido un proyecto político claro? Pues eso es más bien discutible. Pero ahora la pregunta es para vosotros. ¿Cómo creéis que recordaremos a Angela Merkel? ¿Qué lecciones deberían sacar los políticos que aún siguen en activo de esta lideresa? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y, como siempre, no olvidéis que aquí en VisualPolitik sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Recordad también visitar el canal de Si lo hubiera sabido, en el que colaboramos activamente. Si este vídeo os ha gustado, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta pronto.